Bueno, estamos avanzando ya con esta materia, afirmando la fe en tiempos de apostasía. ¿M? Y antes que nada quiero decir que nada absolutamente de lo que yo pueda transmitir lo hago desde un nivel de superado o de haberlo alcanzado o tener todo el conocimiento, sino simplemente interpretar la palabra, estudiarla y enseñarla con la misma necesidad que yo mismo tengo de crecer y de tener, por supuesto, un equilibrio en todas las cosas, porque sin duda este tema de la apostasía eh, lo enseñamos porque la Biblia habla de la apostasía. Lo mencionamos y tomamos las advertencias porque la Escritura nos enseña a tomar esto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante seguir estas enseñanzas siempre, siempre, siempre a la luz de las Escrituras, no por lo que un pastor, un predicador o alguien pueda decirlo, sino tener la necesidad y la capacidad de ir a la Escritura y corroborar y discernir bíblicamente las cosas que se nos enseñan, ¿no? Entonces, para mí es una gran responsabilidad porque vuelvo a decir, lo que transmito lo hago con profundo temor y respeto, incluso teniendo la experiencia de haber estado en algún momento de mi vida espiritual equivocado. Dios por su gracia me sacó del error y bueno, mi necesidad es también ayudar a los hermanos que a lo mejor están en confusión, poder salir, afianzarse en la fe y obviamente ser esos atalayas que advierten de los peligros, ¿no? Así que más que nada quería introducir a través de esto y poder guiarlos a ustedes conforme a lo que venimos aprendiendo, ¿no? Bueno, hoy nos toca la clase 4 sobre esta materia, afirmando la fe en tiempo de apostasía. Y hoy nos toca hablar justamente de la guerra espiritual contra el engaño. Y es muy importante entender esto porque la expresión guerra espiritual se ha utilizado durante décadas dentro del cristianismo evangélico, pero lamentablemente cuando hablamos de esta expresión guerra espiritual no siempre se ha comprendido de acuerdo a las escrituras. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasaba muchas veces que cuando hablamos de guerra espiritual, inmediatamente nos llevábamos la imaginación o el pensamiento acerca de los demonios, de las manifestaciones extraordinarias de liberación, experiencias sobrenaturales, confrontaciones visibles con las fuerzas del mal, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la palabra y cuando vamos a ver específicamente los textos que hace referencia a la guerra espiritual, toda esa revelación bíblica, nosotros descubrimos que esta guerra espiritual es mucho más profunda, constante y cercana a lo que normalmente nos imaginamos nosotros. Y esto es muy importante porque la Biblia enseña que el conflicto es espiritual, donde comenzó mucho antes que la creación del ser humano, continúa desarrollándose hasta el día de hoy, porque todo esto comenzó desde la rebelión de Satanás, justamente delante del Señor. Entonces no se trata simplemente de una lucha entre fuerzas iguales del bien y del mal, como muchas veces presentan las religiones o las malas interpretaciones en cuanto, incluso las filosofías también, ¿no? Porque Dios jamás ha tenido un rival equivalente a él. O sea, Satanás no es un opuesto de Dios, no es un par, no es que Dios tiene un enemigo que es Satanás y un rival, no, no, no. Satanás es una criatura creada que se rebeló contra el Creador y naturalmente la Biblia revela en Job capítulo 1 y capítulo 2 justamente que Satanás actúa dentro de los límites que Dios soberanamente le permite. O sea, no es autónomo, no es independiente, tiene que someterse a la autoridad soberana de Dios. Sin embargo, aunque Satanás no es un enemigo directo de Dios, sí es nuestro enemigo, y nosotros tenemos que reconocer tres enemigos: Satanás, el mundo y también nosotros mismos, nuestra naturaleza caída. Entonces, aunque Satanás es un enemigo derrotado por la obra redentora de Cristo, porque él ya lo venció, Colosenses capítulo 2 del 13 al 15 explica claramente lo que pasó en la cruz. Él continúa desarrollando una intensa actividad en este mundo que él opera, donde él es el príncipe de este mundo,
para oponerse directamente a los planes de Dios. Es un opositor, él es el adversario, es lo que hace referencia a las Escrituras. Y lo hace justamente para engañar a las naciones, para destruir vidas y procurar que los hombres permanezcan alejados del Evangelio, que trate de oscurecer el mensaje de la cruz. Entonces, la guerra espiritual no consiste principalmente en buscar demonios detrás de cada problema cotidiano que encontramos, porque podemos caer en la exageración de decir esto es el diablo, estos son demonios que están haciendo esto, sino permanecer más bien firmes en la verdad mientras nosotros vivimos en medio de un mundo caído, gobernado justamente por el pecado y continuamente influenciado por las mentiras de Satanás. Entonces, esto es lo que explica justamente el apóstol Pablo al describir en Efesios capítulo 6 lo que nosotros conocemos como la armadura de Dios. Y no concentra la atención del creyente en aprender técnicas especiales para enfrentar demonios, para tratar de hacer cosas que pueda ir en contra tal vez de situaciones peligrosas para la vida espiritual de la persona. No, sino Pablo lo que hace justamente es llevarnos a nosotros a enfrentar justamente permaneciendo firmes mediante el conocimiento de la verdad, mediante la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios, que es lo que se describe justamente como la armadura de Dios. Entonces, mis hermanos, es muy importante ver el énfasis que Pablo está haciendo referencia en Efesios 6, cuando claramente resulta que pareciera ser algo muy revelador y que no debemos pasar por alto y no debemos dejar de prestar atención, porque la mayor parte de la armadura está relacionada con elementos doctrinales, que es muy importante esto, por eso Pablo habla mucho de doctrinas, e incluso el engaño hace referencia a doctrinas de demonios. Entonces, no está haciendo referencia Pablo a experiencias emocionales, sino que justamente, por ejemplo, menciona el cinturón de la verdad, justamente haciendo como una antítesis o como algo que va a repeler al engaño, ¿no? El escudo representa la fe, la espada representa a la palabra de Dios, incluso el casco representa la seguridad de la salvación. Y esto es muy importante porque todo esto nos muestra, mis hermanos, que el verdadero campo de batalla es mucho más profundo que las emociones humanas, sino que se trata justamente es de una batalla por la verdad. Y esto es lo que no debemos nosotros descuidarnos. Por eso es que la apostasía es el resultado de una finalidad o la parte final de un deslizamiento casi imperceptible de muchos que terminan dando la espalda a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, es muy importante reflexionar que nunca hubo tanto acceso a información como este tiempo que nos toca vivir nosotros. Y claramente y paradójicamente, nunca existió tanta confusión espiritual. Hoy pareciera ser que cada uno construye su propia verdad. Cada uno tiene su propia identidad de lo que va percibiendo, pero ¿qué es lo que encontramos nosotros acá? Que millones de personas consumen diariamente sermones, conferencias, ven videos, publicaciones, compran libros, enseñanzas provenientes de toda clase de fuente, pero la enorme cantidad de información disponible ha generado una falsa sensación de que existe algo mayor que el conocimiento bíblico y que muchas veces eso se transforma como en la experiencia mística. Muchas veces esto es lo que nosotros empezamos a decir, esto que estamos viviendo realmente es de Dios o es una emoción mía, porque hay abundancia de información, hermanos, pero a la vez hay escasez peligrosa de discernimiento. Y una de las cosas que la palabra nos enseña es a aplicar el verdadero y genuino discernimiento. Porque precisamente, hermanos, allí es donde se radica una de las estrategias más efectivas de Satanás. Él sabe
que no necesita convencer a las personas en abandonar completamente su religión o su práctica religiosa. En muchos casos resulta muchísimo más fácil y más útil incluso mantenerlas profundamente religiosas en su ámbito, en sus prácticas espirituales, pero alejadas de la verdad bíblica, alejadas de la verdad del Evangelio. Porque crear una atmósfera espiritual es muy fácil, y más si esa atmósfera es el fruto de la emocionalidad manipulada. Hoy en día muchas personas no saben distinguir esto. ¿Por qué? Porque una religión sin verdad sigue siendo un camino hacia la condenación. Donde no está la verdad del Evangelio, nunca va a haber verdaderas conversiones, genuinas conversiones. Entonces, esta es la razón por la que el Señor Jesucristo dedicó tantas veces a dar tantas veces esta advertencia contra el engaño. Cuando los discípulos le preguntaron a él, justamente en Mateo capítulo 24, le preguntaron acerca de las señales del fin y de los tiempos, él no comenzó hablando ni de terremotos, ni de guerras, ni de persecuciones. Sus primeras palabras, hermanos, que dice en Mateo 24, es una seria advertencia para tomarla en cuenta de que es el mismo Señor Jesucristo que la estuvo diciendo. Él dijo, mirad que nadie os engañe. No fue una recomendación secundaria o algo como para pasarlo así como un visto que ya lo hemos leído. Esta fue la primera advertencia, la primera frase que dijo el Señor cuando le preguntaron es esto, mirad que nadie los engañe. Porque esto, mis hermanos, demuestra que el mayor peligro para la iglesia no siempre vendrá desde afuera mediante persecuciones visibles, muchas veces llegará desde adentro mismo, mediante falsas doctrinas o abrazar falsas enseñanzas, donde van a haber líderes engañosos, donde los evangelios el evangelio va a ser adulterado, donde las enseñanzas aparentemente cristianas poco a poco desvíen el corazón de la verdad revelada por Dios en las Escrituras. ¿Qué es lo que Pablo le decía a los Gálatas? Yo estoy sorprendido que tan rápido se hayan alejado del verdadero evangelio. Han empezado en el espíritu y ahora están terminando en la carne. Entonces, este enemigo entiende perfectamente que cómo funciona el poder de las ideas, porque él sabe que una mentira aceptada termina convirtiéndose en una forma de vivir, porque esto claramente, mis hermanos, muestra que las personas que probablemente abrazan convencidos que es una verdad, pero no se dan cuenta que es una mentira, lo que una persona cree va a terminar determinando fácilmente cómo vive. Es lo que dijo el proverbio, como es el pensamiento, tal es él. Por eso procura atacar primero la mente antes que las acciones. Esa es la única forma que Satanás logra ganar ventaja cuando en vez de haber conocimiento hay ignorancia. Y Pablo dijo, para que Satanás no gane ventaja alguna de vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La ignorancia permite la ventaja de Satanás, por eso es que procura atacar primero la mente antes que las acciones. Porque, hermanos, reflexionemos un poco. Todo pecado visible comenzó mucho antes con una mentira aceptada en el corazón. Por ejemplo, la idolatría comienza cuando el hombre cree que algo creado puede ser satisfacer mucho más que Dios a su propia vida. Y llamemos idolatría no a las imágenes de yeso que algunas personas veneran. Cualquier cosa que ocupa el primer lugar que no sea Jesucristo es idolatría. Porque ahí comienza la idolatría. Cuando alguien cree que algo creado va a producirle más satisfacción que el creador. Y es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1. La inmoralidad comienza cuando alguien cree que la felicidad depende de la satisfacción de sus deseos pecaminosos. Por eso es que la industria
de la pornografía y la promiscuidad es totalmente abierta porque es lo que genera el consumo permanentemente de pensar que satisfacer los deseos pecaminosos, la promiscuidad y las concupiscencias de la carne son los que terminan justamente desembocando en la inmoralidad. La avaricia comienza, mis hermanos, cuando alguien cree que las riquezas proporcionan verdadera seguridad y felicidad. Todas esas cosas tienen un motivo o un resultado de haber creído en una mentira. La soberbia va a empezar naturalmente cuando alguien se convence que puede vivir independientemente de Dios con sus propias fuerzas. En todos estos casos, mis hermanos, el pecado nace de una mentira. Esto es lo que pasó desde el Edén. Por eso es que la guerra espiritual es en esencia, si podríamos decir, la guerra espiritual es por la verdad, es la guerra por la verdad, es la verdad versus la mentira, es la verdad versus el engaño. Y el creyente necesita comprender, hermanos, que la victoria espiritual no depende de las emociones intensas, experiencias extraordinarias. No depende, mis hermanos, de manifestaciones espectaculares. Cuando la industria del cine ha comenzado a proponer la proyección de la imaginación a través de todos esos estudios cinematográficos como Hollywood, ha capturado la atención de muchas personas en todo el mundo a través de la fantasía que uno se introducía en la pantalla. Y uno sabía que en algún momento la película terminaba, se prendían las luces de la sala y uno volvía con el efecto emocional de esto. Ahora se ha hecho al revés. Es como pareciera ser que el mundo, las personas se acostumbraron a vivir una vida virtual y ya no distinguen lo que es real. Entonces, todo el tiempo está necesitando como una adicción el resultado de una vida virtual, incluso hasta la estética misma que uno tiene. Por eso es que tenemos que entender nosotros es que estas manifestaciones espectaculares, estas emociones internas, estas experiencias, no pueden sustituir la palabra de Dios, no pueden sustituir la verdad de Dios, porque nunca alguien puede vivir por emociones, sino más bien por convicciones. Y esto depende justamente de permanecer firmes y arraigados en la palabra de Dios. Por eso que esta materia que estamos hablando es afirmando la fe en tiempos de apostasía. Porque, mis hermanos, concluyamos esto, reflexionemos en esto, meditemos en esto, incluso hasta deduzcamos lógicamente. No existe creyente maduro con una mente si no está renovada por la palabra de Dios. Si esa mente no la renovó la palabra de Dios, solamente va a haber experiencias emocionales. No puede existir discernimiento espiritual sin conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque van a divagar en las emociones, en las expresiones místicas y no en la verdad bíblica. No existe estabilidad doctrinal sin una profunda comunión con Cristo, que es lo que hace la palabra, mostrarnos a Cristo, revelarnos a Él. Entonces, si nosotros observamos nuestros días, esto es un fenómeno realmente preocupante. Claro, mis hermanos, porque muchos hermanos, muchos creyentes buscan experiencias espirituales impactantes, pero dedican muy poquito tiempo al estudio serio de la palabra de Dios. Es como que le dan el tiempo que les sobra a, uy, hoy no leí la Biblia, hoy no hice mi devocional. Entonces, lo que pasa es que se sustituye y hasta pareciera ser que produce menos efecto el decir voy a estudiar, mejor desean sentir experiencia. Yo quiero sentir la presencia de Dios, pero no desean esforzarse por conocer dónde Dios se revela, que es a través de la palabra, donde está la verdad explícita. Entonces, muchos tal vez anhelan tener autoridad espiritual, pero descuidan justamente el alimento sólido que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, esta actitud ha producido, mis hermanos, una generación emocionalmente activa, muy activa.
pero doctrinalmente muy vulnerable. Por eso es que ustedes cuando ven que a veces las mismas iglesias se acondicionan con todo lo que es el ambiente, las luces, la música y cuantas cosas más para generar cierto efecto, y no se expone la palabra desde el púlpito, no se explica la palabra desde el púlpito, es donde empezamos a ver que se ha condicionado a que este momento la iglesia esté profundamente entretenida y no que sepa discernir entre el bien y el mal. Y eso naturalmente trae sus consecuencias, porque las consecuencias claras es que muchos terminan siguiendo enseñanzas falsas simplemente porque fueron presentadas con entusiasmo, con mucho carisma, con una aparente sinceridad o fidelidad. La sinceridad jamás ha sido el criterio bíblico para reconocer la verdad, mis hermanos. Porque una persona puede ser sincera realmente. Una persona puede estar sinceramente equivocada. Los falsos maestros no todos son intencionales, muchos son sinceramente maestros, pero están equivocados y están enseñando mal. Ese es un punto peligroso si no logramos discernir. Porque lo que determina la verdad no es la intensidad de las emociones, hermanos. Y es lo que la intención de esta clase es pedirle que usted sea permeable a la exposición de la palabra y a lo que el Espíritu Santo nos dice, la cual nosotros podamos discernir sobre todo qué grado de fidelidad a la palabra de Dios yo tengo. Porque muchas iglesias necesitan volver a la escritura, recuperar el amor por la sana doctrina expresada en la escritura. Es el punto más importante porque, mis hermanos, se ha sustituido la verdad del Señor por simplemente qué siento o qué experimento yo. Entonces, lo que tenemos que ver es que la doctrina no es un lujo reservado para ciertos pastores, para ciertos estudiantes de seminario. No es eso. Es el alimento cotidiano que todo creyente debe tener. Todos debemos ser llamados a estudiar la palabra con el deseo de conocer lo que Dios ha querido revelarnos. Y cuando uno conoce y lo estudia, está haciendo lo que hacía Esdras. Él dispuso en su corazón en inquirir la palabra, o sea, estudiarla, aplicarla y enseñarla a otro. Esto es la esencia de la aplicación de esta realidad, lo que uno hace como un ejercicio saludable. Porque podríamos decir que el fundamento sobre el cual se sostiene la fe nunca puede ser la emoción, sino la convicción de la palabra. Donde se sostiene la adoración genuina, no puede ser la emoción. Donde se sostiene la santidad, no puede ser la emoción. Y mucho menos la perseverancia, no puede ser la emoción. Porque mientras más aumente el engaño en el mundo, mayor debe ser nuestro compromiso con la verdad. ¿Y qué dijo Jesús? Que el engaño va a ser tan grande que aún si fuese posible, los escogidos serían engañados. Y mientras más confusión existe en nuestro alrededor, hermanos, más profundamente debemos arraigarnos, cimentarnos en lo único que se muestra como lo sólido, que es la palabra del Señor. Jesús dijo, cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y mientras más cerca estemos del regreso de Cristo, con más razón, más vigilante debemos permanecer en cuidar justamente lo que nos ha enseñado. Porque, a ver, esta clase de hermanos que estoy compartiendo ahora, precisamente tiene ese propósito, es aprender a identificar las estrategias del engaño espiritual para comprender cómo opera Satanás en el terreno de las ideas y cómo descubrir cuáles son las armas que Dios nos ha dado, que nos ha provisto justamente para que su pueblo permanezca firme hasta el fin. Pablo en Efesios 6 dice, para que habiendo acabado todo podamos resistir y estar firmes. O sea, no estudiamos este tema para ver, vivir obsesionados con el diablo o cómo los demonios operan, o
qué es lo que están haciendo. No, mis hermanos, nosotros necesitamos aprender para exaltar la suficiencia de Cristo, quien Él ya venció definitivamente a Satanás en la cruz del Calvario, como explica Colosenses capítulo 2. Él ya ha provisto lo necesario para su iglesia, para perseverar en la unidad. Por eso es que la Escritura lo primero que hace es identificar que Satanás es el padre de la mentira. Y uno de los errores más frecuentes dentro del cristianismo contemporáneo es tal vez atribuirle al diablo casi exclusivamente el poder destructivo de todas las circunstancias externas que nos toca vivir. Pero mis hermanos, muchos piensan que Satanás, como alguien cuya principal actividad consiste en producir enfermedades, accidentes, crisis familiares, dificultades materiales, pero la palabra nos enseña de que nosotros tenemos responsabilidades de la obediencia justamente para no darle lugar al diablo. Porque sin negar las escrituras que muestran que el enemigo puede obrar en diversas maneras dentro de los límites que Dios le permite, porque acuérdense de Job, ¿sí? Nunca Satanás hizo lo que quiso, sino Dios le autorizó. Claramente, lo que vemos en la palabra es que las armas más poderosas que Satanás ha usado a través de todo este tiempo siempre ha sido el engaño. Entonces, si Jesús mismo definió la naturaleza del diablo con estas palabras que dice en Juan capítulo 8:44, que dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad porque es mentiroso y es padre de mentira. Noten ustedes, esta declaración resume prácticamente en su totalidad el carácter entero que tiene el reino de las tinieblas. Satanás no es solamente el que dice mentiras, sino que es el origen de todas las mentiras espirituales. Y así como Dios es la fuente de toda verdad, el diablo es la fuente de toda falsedad que se levanta contra todo el conocimiento de Dios. Por eso que acá está la necesidad de discernir que no todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, por más que predique, que eche fuera demonios, que haga milagros. Jesús lo dijo esto. La primera estrategia de Satanás, que vemos nosotros en la Biblia, confirma esta realidad. Porque cuando aparece allí en el huerto del Edén, la serpiente, que es Satanás, comienza no con una amenaza abierta de una destrucción, ni con una negación frontal, digamos así, de la existencia de Dios. Su método es mucho más sutil y esa técnica nunca la ha dejado de usar. Él se acerca a Eva y formula una pregunta, como cualquier pregunta que parece aparentemente inocente, y le dice, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Se acuerdan? Y con esa sola pregunta introduce la duda acerca de la autoridad divina. Porque fíjense en cómo opera, cómo es este patrón que se repite permanentemente y por qué cuando hablamos de apostasía se llega a ese resultado si no saben frenar las intenciones y las maquinaciones de Satanás. Observemos cuidadosamente el proceso. Primero, ¿qué dice? Cuestiona la palabra de Dios, con que Dios ha dicho. Luego distorsiona la palabra de Dios. Hace que Eva diga otra cosa que no era así. Después contradice directamente a Dios porque él dice, no moriréis, no es así. Y finalmente, mis hermanos, ofrece una falsa autonomía cuando le dice, seréis como Dios. Entonces, este patrón continúa repitiéndose a lo largo de toda la historia humana. Satanás rara vez comienza con una mentira abiertamente, completamente evidente. No opera así. Por eso es que se le llama el padre mentira, el disfrazado de ángel de luz. Normalmente va a comenzar con cosas pequeñas o mezcla pequeñas porciones de verdad con errores cuidadosamente elaborados para hacerlos más creíbles, mis hermanos. Y así operan justamente las falsas doctrinas. Así operan incluso los falsos predicadores, los falsos maestros.
conservan un vocabulario cristiano, citan textos bíblicos por allí en algún momento, hablan de Jesús, utilizan lenguaje espiritual, aparentan una profunda relación espiritual, apelan a las emociones porque es lo más fácil de manipular, pero sin embargo alteran aspectos fundamentales del Evangelio hasta producir un mensaje completamente diferente. Y Pablo advirtió esto en Gálatas capítulo 1. Cuidado, ¿sí? Aunque sea un ángel o nosotros o alguien intenta pervertir el Evangelio, sea maldito, dice la palabra. Entonces el enemigo comprende perfectamente que si él logra modificar que una persona crea acerca de Dios de una forma diferente a lo que la Escritura dice, inevitablemente va a modificar su manera de vivir. Esa persona va a ser diferente porque ya no es lo que Dios dice, sino el engaño que ha creído. Toda conducta nace primero de una convicción interior, toda conducta. Por eso es que la batalla espiritual más peligrosa no ocurre cuando enfrentamos circunstancias difíciles, mis hermanos, sino cuando nuestra comprensión de la verdad comienza a ser alterada. Por eso Pablo dice permanentemente, renovaos el espíritu de vuestra mente, Efesios 4:23. O Romanos 12, que nos renovemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque comprender esta realidad, mis hermanos, va a cambiar por completo nuestras perspectivas acerca de la guerra espiritual. Ya no se trata de andar atando al diablo, reprendiendo a los demonios o haciendo liberación. Mis hermanos, el creyente no debe pensar únicamente en un enemigo que intenta producir sufrimiento exterior, sino el enemigo oculto que nadie lo ve, no es perceptible, porque busca justamente alterar la manera de que piensas de Dios, lo que piensas de la salvación, lo que piensas del pecado o de la santidad o del evangelio. No olvidemos que toda herejía, toda apostasía, toda falsa religión comienza con una mentira aceptada como verdad. Nadie abraza un error pensando conscientemente, voy a pecar, voy a creer una mentira, quiero confundirme. Nadie va a abrazar eso. Siempre parece una verdad. El engaño siempre presenta como una apariencia genuina de verdad. ¿Nunca fue estafado? ¿Nunca le estafaron con algo que usted creyó como que era verdad y no era así? Bueno, esa misma sensación en la que ocurre, esa es precisamente la peligrosidad que tiene. Jesús advierte, miren que nadie se ha engañado. Por eso Pablo en 2 Corintios 11:3, él dice, claramente expresa su temor, diciendo, me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Observe que Pablo no está escribiendo a paganos, le estaba escribiendo a una iglesia, a la iglesia de Corinto. Y esto significa que los creyentes verdaderos también deben mantenerse vigilantes, evaluando, ejerciendo evaluación, meditando la palabra. La salvación es segura para los escogidos, pero no elimina la necesidad de perseverar utilizando los medios de gracia que él ha establecido. Una vigilancia doctrinal, una sobriedad espiritual, que es necesario para la perseverancia, porque el enemigo procura apartar lentamente al creyente de la sencillez del Evangelio. No suele hacerlo mediante una negación abierta de Cristo, sino introduciendo pequeñas alteraciones que parecen inofensivas, pero poco a poco la autoridad de las Escrituras comienza a ser reemplazada por las experiencias personales. A veces me entristece mucho. Hoy uno puede ver en videos que los suben las mismas personas que en su propia iglesia o que comparten reels. Y hace poco veía justamente a un predicador que decía, yo no preparo los mensajes. No hay que preparar los mensajes, hacer exégesis, poner punto 1, 2 y 3, no hay que hacerlo, porque uno tiene que abrir la boca y el Espíritu nos llena de lo que vamos a decir. Mis hermanos, esa ignorancia entristece, esa ignorancia es muy peligrosa, porque mis hermanos, esa negociación
que uno va haciendo con la ignorancia, poco a poco va a ir desacreditando los principios bíblicos y va a empezar a traer justamente reemplazo por la escritura, por las experiencias personales. La suficiencia de Cristo va a ser sustituida por métodos humanos, por eso empieza el utilitarismo y el pragmatismo a hacerse lugar dentro de las iglesias. El arrepentimiento deja de predicarse en lugar de hablar del arrepentimiento, hablan de mensajes motivacionales para hacer que la gente se sienta bien. Y la santidad obviamente va a ser considerada opcional. La obediencia pasa a ser reemplazada por una espiritualidad superficial y van a empezar a escuchar que hay hermanos que en forma burlona dicen, no te hagas el santo. Así es como obra el engaño. Rara vez destruye a una iglesia de un día para el otro. Generalmente lo hace desde una manera gradual, casi imperceptible, y podríamos compararlo con una enfermedad silenciosa, mis hermanos. Algunas enfermedades, convengamos que producen síntomas inmediatos, evidentes, y hay que tratarlos con urgencia, pero otras avanzan lentamente, incluso durante años, sin manifestarse, sin mostrar ningún síntoma visible, pero cuando ya se manifiesta, ya es demasiado tarde, el año es profundo. Entonces, lo mismo sucede cuando hay errores doctrinales, porque muchas iglesias comienzan realizando pequeñas concesiones, aparentemente insuficientes. Se deja de predicar algún aspecto que incomode la verdad para no ofender a las personas y luego, ¿qué pasa? Se suaviza la enseñanza sobre el pecado, ya se le llama error, y más adelante desaparecen los llamados al arrepentimiento porque Dios te ama y te acepta como sos. Y finalmente el Evangelio mismo termina siendo reemplazado por un mensaje centrado exclusivamente en el bienestar del hombre. Entonces, cuando esto ocurre, la iglesia puede conservar un nombre, sus edificios, sus reuniones, incluso el lenguaje cristiano, pero ha perdido el corazón del Evangelio. Y este fenómeno, mis hermanos, no es nuevo. Ya el primer siglo los apóstoles tuvieron que enfrentar falsas doctrinas. Por eso el apóstol Juan tenía que escribir su carta de quiénes eran los anticristos, porque negaban que Cristo vino en carne. Estaban los gnósticos, estaban los judaizantes. Esto empezaba justamente a ser la confrontación inicial de la iglesia temprana. Amenazaban con la pureza doctrinal. Por eso Pablo advertía, cuidado, no sean engañados. Y la historia misma del cristianismo demuestra totalmente que Satanás nunca ha dejado de sembrar el error junto con la verdad, el trigo con la cizaña. Por eso resulta tan importante, mis hermanos, comprender que el enemigo no solamente trabaja desde afuera de la iglesia mediante persecuciones, amenazas, cárceles, sino también desde adentro, mediante el engaño doctrinal. Cuidado, examinen todo, retengan lo bueno, evalúen como los de Berea lo que se dice, lo que se enseña. No está mal ir a la palabra y corroborarlo, porque esta fue una de las mayores preocupaciones que tenía el apóstol Pablo. ¿Se acuerda cuando él se estaba por despedir de los ancianos en Éfeso? Se los hizo llamar en Hechos 20. Y él dice lo siguiente, versículos 29 y 30, él dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño, no perdonarán el rebaño. Pero añade algo más, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Observen, son dos aspectos importantes para tener en cuenta. Primero, los falsos maestros no entrarían en medio de la iglesia de una forma que sea visible. Los falsos maestros entrarían en medio de la iglesia y no siempre personas claramente identificables. No siempre. Muchas veces aparecen como líderes respetados, con un buen currículo, maestros populares tal vez, o predicadores influyentes. Pero lo segundo que Pablo hace ver y notar acá, que el objetivo de estos hombres sería atraer seguidores para sí.
¿Por qué hay falsos maestros? Porque va a haber falsos discípulos, quienes lo sigan. Y un falso maestro casi siempre termina exaltando su propia autoridad por encima de la palabra de Dios, sus propias revelaciones, sus propias experiencias. Y por eso es que la gente que ignora la palabra termina escuchando eso que dijo, Dios me mostró, yo soñé, Dios me habló. Y mis hermanos, si no sale de la palabra del Señor, esas experiencias son privadas y personales, no se pueden corroborar. Pero al no conocer la verdad de la palabra de Dios, muchos terminan siguiendo. El verdadero ministro de Jesucristo procura que Cristo crezca en él y que él mismo disminuya. El falso maestro procura exactamente todo lo contrario, es de hacer desaparecer a Cristo de escena y pasar su popularidad a ser vista. Así que la pregunta es obvia, ¿cómo opera el engaño en estos días? Si ante estas preocupaciones y advertencias, tanto de Cristo como los apóstoles han llegado. Bueno, aunque las formas cambien con el paso del tiempo, mis hermanos, las estrategias fundamentales de Satanás permanecen prácticamente iguales desde el primer día. Por eso que una de ellas consiste en relativizar la verdad. La cultura moderna que nos toca vivir a nosotros insiste constantemente de que no existe una verdad absoluta. Y si alguien lo afirma, pues ya está diciendo una verdad absoluta. Cada persona debe edificar su propia verdad. Sin embargo, la idea contradice directamente las enseñanzas que afirmó nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y la verdad no depende de nuestras emociones o de las opiniones o de las preferencias que podemos tener. La verdad tiene su origen en el carácter mismo de Dios y que ha sido revelado en la persona de Jesucristo. Por eso él dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo tengo la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. La pregunta que le hizo Pilato. Y otra estrategia claramente consiste en presentar el pecado como algo normal, incluso como algo deseable, amoldarnos. Lo que Dios llama pecado, el mundo lo presenta como libertad. Lo que Dios condena a la sociedad, lo celebra. Y así poco a poco los creyentes comienzan a acostumbrarse a aquellos que antes les ofendía, lo producía tristeza o amenaza, de pronto ahora empiezan a moldarse. Y lo que Pablo dice, no se conformen a este mundo, no tomen la forma de este mundo. Cuando una cultura deja de avergonzarse del pecado, significa que el engaño ya ha avanzado profundamente. Y por eso, mis hermanos, hay que ver que la otra estrategia que tiene Satanás es minimizar la gravedad doctrinal del error. Y hoy es común escuchar presiones como, no importa la doctrina, lo importante es amar, Dios nos manda a amar. O todas las iglesias enseñan lo mismo. O lo importante es creer en Dios y nada más. El Nuevo Testamento jamás separa el amor de la verdad, mis hermanos. Es más, Jesús dijo, si me amáis, guarden mis palabras. El verdadero amor camina unido a la sana doctrina. Amar la verdad termina convirtiéndose en la expresión más pura hacia el Señor. Pero amar sin verdad se transforma como una contradicción. ¿Por qué? Porque empieza a tolerar el error. Y defender la verdad es, mis hermanos, sin duda, lo que Dios nos ha llamado a hacer. El cristianismo bíblico mantiene estas realidades que debe ser lo que la Escritura dice. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. También observamos nosotros, mis hermanos, una creciente exaltación a las experiencias por encima de la Escritura. Y muchas personas determinan que si es una enseñanza verdadera, simplemente nos preguntamos, ¿qué me hizo sentir? ¿Sentí paz? ¿Sentí un fuego especial? ¿Sentí una emoción mucho? ¿Lloré mucho? Y sin embargo, mis hermanos, las convicciones nunca van a ser gobernadas por las emociones. Si proviene de la palabra del Señor, las convicciones lo que me va a mantener a mí convencido de que Dios lo ha expresado y que a mí me está haciendo bendición. Pero las emociones nunca constituyen un criterio, mis hermanos, definitivo para evaluar la verdad. Porque la Biblia no nos llama a examinarlo todo a la luz de las emociones, sino a la luz de las escrituras. Por eso el Salmo dice, lámpara es a mis pies. Y las emociones son valiosas, por supuesto, Dios nos creó con emociones, pero cuando nacen de una comprensión correcta del Evangelio.
A veces uno está leyendo y estudiando la palabra y uno es compungido el corazón y hasta puede llorar. Lo que pasaba en Nehemías capítulo 8, cuando escuchaban a Esdras leer la palabra, el pueblo lloraba porque habían entendido las palabras de la ley. Pero resultan peligrosas, mis hermanos, cuando se sustituyen por la autoridad de las Escrituras. Entonces el peligro de una fe sin discernimiento es latente. Y hay informaciones, circula hoy con una enorme rapidez, toda información. Cualquier persona puede publicar enseñanzas, prédicas, reflexiones religiosas, y en pocos minutos llegan a miles, incluso a millones de personas. Uno no sabe, vuelan las comunicaciones. Pero imagínense, si esto es lo que profundiza la confusión, imagínense si nosotros podemos usarlo para la difusión del Evangelio. Pero también Satanás lo utiliza para un inmenso peligro, que es la difusión de la distorsión de la palabra. Entonces, cuando los creyentes consumen toda clase de contenido sin conocer, sin discernir bíblicamente, muchos pueden escuchar predicadores simplemente porque les gusta su elocuencia, otros siguen porque tienen una gran capacidad de seguidores, porque son virales, se dice hoy en día, ¿no? Algunos lo consideran confiables porque realizan milagros aparentes, otros porque poseen una personalidad carismática tremenda, pero ninguno de esos criterios aparece en la Biblia como una garantía de fidelidad doctrinal. Hemos leído justamente la clase anterior cuando decía Pablo en Tesalonicenses que Dios mismo les envió un poder engañoso a fin de que crean la mentira. Y Jesús mismo advirtió que en los últimos tiempos surgirán falsos cristos, falsos profetas. Esto no lo estoy inventando yo, lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Y que harían grandes señales y grandes prodigios, y el propósito era engañar, si es posible, a uno de los escogidos. Así que, mis hermanos, esto significa que las manifestaciones extraordinarias jamás pueden reemplazar la esencia doctrinal, porque toda enseñanza debe ser conformada a las Escrituras y confrontada por las Escrituras. Esa experiencia debe ser evaluada a la luz de la palabra de Dios. Y todo ministerio debe ser juzgado por su fidelidad al Evangelio. La iglesia no está llamada a ser ingenua, sino a entender la verdad a través del discernimiento. Por eso, mis hermanos, es tan importante que uno pueda ver que la batalla se lleva a cabo en la mente. La mente, después de comprender que Satanás es el padre de la mentira, ahora tenemos que entender que el principal campo de batalla es la mente. Por eso Pablo escribe en 2 Corintios 10, del 3 al 5, cuando dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en una carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este pasaje nos muestra a nosotros que la guerra espiritual, mis hermanos, tiene un fuerte componente intelectual y moral. Pablo habla de argumentos, de fortalezas, de altivez, de pensamiento. Como verán, todo es la batalla de la mente. Todo esto pertenece al ámbito de la mente y Satanás procura allí justamente llevar el sistema de pensamientos corruptos que gobiernen a una persona, porque lo que esa persona piensa, así va a actuar. Entonces lo que nosotros vemos que las fortalezas que hace referencia Pablo no son lugares físicos ni dominios territoriales, sino estructuras de pensamiento, ideas y razonamientos que mantienen cautivas a una persona. ¿Cuántos son presos, prisioneros de sus propias ideas, de sus propios pensamientos? Son creencias profundamente arraigadas en cosas que contradicen la palabra de Dios y que influyen en la manera de vivir, naturalmente. Y desde el principio de la historia, el enemigo ha trabajado sembrando falsas ideas, desde el huerto del Edén que nosotros podemos ver. Lo mismo sucede en la actualidad. Antes que una persona abandone la santidad, normalmente ha comenzado por justificar sus propios pecados en la mente. Bueno, pero todo el mundo lo hace o yo tengo derecho también. Antes de apartarse el Señor, ha permitido que ciertas ideas empiecen a debilitar su confianza en la palabra y esto justamente es lo que
Pablo nos exhorta en Romanos 12:2 que renovemos el espíritu de nuestra mente, nuestro entendimiento. No se conformen a este siglo, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que el creyente no debe pensar como el mundo piensa, no debe razonar así. La convicción no debe ser eh, si me conviene o no me conviene. La conversación no consiste únicamente en ver qué es lo que digo, sino cuál es la raíz de lo que sale de lo que estoy diciendo. Por eso es que debe haber una conversión. Y una conversión genuina no consiste en cambiar ciertas conductas, implica una transformación profunda de nuestra manera de ser, desde lo más profundo. Por eso es que Dios hace que en nosotros sea quitado un corazón y puesto un nuevo corazón. Y cuando nosotros debemos entender que estamos conviviendo actualmente en una sociedad que ejerce una enorme presión sobre nuestra mente, constantemente una influencia que somos expuestos a filosofías, a ideologías, a presiones sociales, todas estas cosas, estos valores contradicen las escrituras y ese es el mundo en que nosotros estamos. ¿Cómo será la gravedad que Jesús mismo oró al Padre diciendo, Padre, yo no te ruego que lo quite el mundo, guárdalos del mal? Si el creyente no alimenta diariamente su mente con la palabra del Señor, terminará absorbiendo casi sin darse cuenta la mentalidad del mundo y va a decir, ¿qué tiene de malo? Va simplemente a alimentar una forma de vivir que no es la que Dios quiere que vivamos. Por eso dice, baste ya el tiempo pasado para vivir como los gentiles, vístanse de nuevo hombre, tengan una nueva manera de vivir. Por eso es que la mente renovada produce una vida transformada, hermanos, y existe claramente una relación estrecha entre lo que pensamos y la manera en que vivimos. Solamente tenemos que ver cómo vivimos para darnos cuenta si realmente la luz de la palabra nos ilumina. Cuando una persona llena su mente de la verdad de Dios, aprende a evaluar las cosas con discernimiento y empieza a entender que la vida es diferente cuando la vemos desde la cosmovisión bíblica. Por eso es que Pablo advierte, y Jesús lo dijo, que el engaño espiritual va a ser más grande en el final de los tiempos. Este es el punto. Jesús dijo en Mateo 24:4, mirad que nadie los engañe. Y el significado es que cada vez ha profundizado mucho más la expresión del engaño por debajo de la puerta, por debajo del umbral incluso de la conciencia, entrado en forma disfrazada. Él no menciona las guerras, que son evidentes, no menciona los terremotos, que son evidentes, ni las persecuciones. Jesús habla del engaño y debemos estar vigilantes, sobrios en contra del engaño, porque el engaño espiritual es especialmente, es tan peligroso, mis hermanos, que actúa de una manera sutil. Muchas personas creen sinceramente estar siguiendo a Dios mientras en realidad están abrazando un evangelio distorsionado. El problema justamente es la falta de conocimiento de la palabra de Dios. El problema es la falta de la verdad bíblica en su vida. Y esto es lo que nos toca vivir en estos días. Por eso es que hay una proliferación de falsos evangelios, falsas doctrinas centradas en los hombres, falsos mensajes que se prometen prosperidad, se prometen cuantas cosas sin arrepentimiento, sin el mensaje de la cruz, sin la soberanía de Dios. Todavía hay personas que siguen creyendo que nuestros decretos valen. Dios hizo todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que el profeta Isaías, 750 años, ya escribía diciendo en Isaías 5:20, ay, ese ay es sin H, es esa palabra de dolor. Ay de los que los malos le dicen bueno, los buenos le dicen malo. Porque esta intervención moral caracteriza a nuestra generación que estamos viviendo. Es lo que está pasando. Lo que antes producía vergüenza, ahora simplemente se celebra públicamente. Isaías 3 dice, sus pecados como Sodoma no lo guardan, no lo ocultan, sino que lo publican directamente. Lamentablemente esta influencia del mundo también está entrando en las iglesias. Hay lugares que en vez de evaluar a la luz de las escrituras que está pasando, hermanos, está pasando todo lo contrario. La cultura de este mundo ha entrado a gobernar dentro de las mismas iglesias. Se ha vuelto un show, se ha vuelto un espectáculo, se ha hecho una atmósfera, una cosmovisión fuera de la tarea que el Señor nos ha encomendado.
Por eso el apóstol Pablo advirtió que vendrían tiempos por los cuales no soportarían la sana doctrina, entonces van a buscar maestros conforme a sus propios deseos y se van a amontonar. Segundo Timoteo 4:3. Y esa profecía se cumple delante de nuestros propios ojos hoy. Muchos prefieren mensajes que los hagan sentir bien antes que predicaciones que confronten el pecado y nos lleven al arrepentimiento y a buscar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los últimos tiempos, mis hermanos, que en la cual ya estamos viviendo y que el Señor nos llama a ser perseverantes en la fidelidad a Cristo. Pero la solución es que nosotros tenemos armas espirituales, como el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 10:4. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de la fortaleza. Ninguna guerra espiritual va a mandar a sus soldados sin armas, y nuestras armas de nuestras milicias son poderosas. Y claramente entendemos que la palabra de Dios es la primera y más importante de todas las armas, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Es la única arma ofensiva de toda la armadura, la espada. Y es el mejor ejemplo que encontramos en nuestro Señor Jesucristo, que cuando fue tentado por Satanás en el desierto, Él nos respondió mediante su experiencia, su sabiduría, sus conclusiones. Él siempre dijo, escrito está. Jesús enfrentó el engaño con la autoridad de las Escrituras. Si un creyente ignora la palabra, no puede tener defensa espiritual porque no va a poder decir escrito está, va a inventar, va a dar su opinión, va a dar la opinión de alguien que dijo, que mencionó, pero nunca va a ser efectiva como la palabra del Señor. Otra de nuestras armas poderosas es la oración, mis hermanos. Es indispensable. Mediante ella nosotros expresamos nuestra dependencia al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, al vencedor, al que conquistó todas las cosas. La oración fortalece nuestra comunión con Dios, pero nos ayuda a perseverar en medio de pruebas porque estamos nosotros dependiendo del Señor. Claro, mis hermanos, ahí está justamente la necesidad de aprender a orar bíblicamente. Qué necesario, qué importante. También encontramos el discernimiento espiritual. Hebreos 5:14 nos dice que debemos alcanzar madurez para que con el uso de la madurez nosotros podamos tener los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. Pero alcanzar la madurez significa comer alimento sólido, que es la palabra de Dios, no la leche espiritual, que es para inexpertos en las palabras. Eso lo dice Hebreos capítulo 5. La fe es también algo proporcionado, el escudo de la fe, dice Pablo, para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Esto nos lleva a qué, mis hermanos? No consiste en un optimismo vacío, sino confiar fielmente en las promesas del Señor. Como alguna vez lo enseñamos, la fe no es un salto al vacío. La fe es el conocimiento que captura nuestra razón y que nos lleva a confiar en obediencia. Satanás intenta sembrar incertidumbre, dudas, desconfianza, que desconfiemos si Dios me ama, si yo soy salvo, si no soy salvo, si Dios me escucha o no me escucha. Todas esas cosas vienen justamente de la mentira de Satanás. Por eso es que debemos evitar el peligro más grande de ser una iglesia entretenida, porque este tiempo lo que más predomina es el entretenimiento. ¿Cuántas cosas hay que desenfoca una iglesia y no en el principal mandato que nos da el Señor de predicar el Evangelio y hacer discípulos y enseñar a que guarden la palabra del Señor? Como verán, mis hermanos, esta clase nos está llevando con un solo propósito, a discernir los tiempos que estamos viviendo, para que entonces podamos aplicar el llamado a velar. Dios nos llama a velar. Sed sobrios y velad, decía Pedro, porque vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y fíjense en que hay dos expresiones muy importantes: sed sobrios y velar. Y es lo que Jesús justamente les dijo a sus discípulos cuando él estaba orando en Getsemaní. Él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Así que es un llamado a nuestro tiempo. Hoy tenemos que entender que es un llamado, es un despertador que nos hace salir del sueño para darnos cuenta, evaluarnos, llevarnos al arrepentimiento si estamos equivocados,
poner en la evaluación incluso qué tipo de evangelio yo estoy creyendo, qué tipo de mensaje me están alimentando. Por eso es que no debemos olvidarnos qué importante lo que el salmista decía en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mis caminos. Termino con algunas aplicaciones y consejos. Es necesario que nosotros podamos renovar diariamente la mente a través de las escrituras, que es lo que nos manda el Señor a hacer, a examinar todas las cosas conforme a la luz de la palabra y no dejarlas simplemente a experiencias personales. Haga como los de Berea en Hechos 17:11, que ellos realmente iban a evaluar si así decía la escritura. Recuperar una vida constante de oración es fundamental, mis hermanos. Si usted solo no sabe cómo orar o se aburre o se duerma, bueno, hasta por WhatsApp, póngase de acuerdo con otro hermano a distancia y dígale, hermanos, oremos juntos. Oro yo primero, después orás vos. Hasta eso necesitamos aprender a tener una vida de oración. Cuidar a aquellos que alimentan tu mente, mis hermanos. Cuidado. Hoy cuántas personas están escuchando todo tipo de cosas en las redes sociales y la mente es muy manipulable. Si no es la palabra de Dios la que lleva cautivo esos pensamientos. Por eso, mis hermanos, en la clase de hoy solamente quiero llevarlos a que analicemos y veamos y comprendamos si estamos viviendo en un tiempo que nuestra fe se está haciendo más firme o estamos siendo vulnerables cuando los vientos de apostasía cada vez están más fuertes. Oremos y concluimos y después abrimos un poquito para preguntas. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias porque, Señor, a la luz de tu palabra son duras advertencias, pero no solamente para llenarnos de conocimiento intelectual, sino para llevarnos a la autoevaluación, a la examinación, para vivir como testigos y testimonio de tu verdad, incluso para hacer luz en muchos otros que a lo mejor están bajo engaño, bajo confusión. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos sido autosuficientes en nuestros propios pensamientos y hemos quitado, Señor, la lámpara de tu palabra de nuestras vidas. Anhelamos vivir bajo esa luz y anhelamos obedecer lo que tú nos mandas porque, Señor, tu palabra jamás vuelve vacía. Te damos gracias en esta noche por esta clase y que podamos seguir creciendo juntos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.